Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial aplicada a la área de investigación y esta vez vamos a hablar un poco sobre este nuevo buscador TXYZ.ai que nos va a permitir hacer búsquedas de manera más específica dentro de artículos o temas del área científica. Vamos a ello. Cuando aterrizamos en la página vamos a ver que nos dice que podemos empezar de manera gratis, así que lo que vamos a hacer es un clic aquí y nos va a llevar a la página. Para poder trabajar acá lo que vamos a tener que hacer es registrarnos. Podemos utilizar nuestra cuenta de Gmail o un correo directamente. Yo me voy a loguear directamente con mi cuenta de Google para poder entrar. Y como podemos ver aquí, el entorno pues tiene asimismo un panel en el lado izquierdo donde tenemos nuestro usuario con nuestra información. Podemos cambiar el entorno a español, los colores del entorno. Aquí podemos describir nuestra área de interés para que el programa pues dirija su búsqueda específicamente dentro del sector o del área que nos interesa. Por ejemplo, yo le voy a poner que me interesa el área de la inteligencia artificial dentro del área de computación. Acá también puedes escribir, por ejemplo, yo le puedo poner que quiero entrar en el área de la academia. Aquí ya me he puesto general literatura. Podemos utilizar esto como referencia o dejar ahí y guardarlo. Pues no. Hacemos un clic aquí en el logo, volvemos a la página principal y vamos a hacer unas búsquedas. Como podemos ver, aquí podemos encontrar paper, artículos, podemos pegar un URL o podemos cargar un archivo y hacer preguntas. Vamos a, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es búsquedas de algún artículo en particular. Yo voy a poner, por ejemplo, vamos a escribir el impacto de la IA en la educación. Vamos a esperar unos segundos y nos está dando una especie de resumen. Como podemos ver aquí, está apuntando, aquí hay unos números que son los 3 papers de donde ha obtenido y de donde está resumiendo esta información. Aquí me dice show more, mostrar más, porque son más referencias, hay como unas 6 más o menos. Ok, si hacemos un clic sobre el numerito, lo que se va a abrir es una pestaña nueva donde te va a llevar directamente al artículo del cual está tomando la referencia. Aquí tenemos un botón para compartir, para copiar, para traducir. Si es que esto estuviese en otro idioma, lo podríamos traducir directamente al español, decirle que está bien o que está mal, pues los resultados que nos ha dado. Acá abajo me dice nuevamente que le pregunte cualquier cosa. Le voy a preguntar, por ejemplo, en las actividades de evaluación, cómo las está afectando. Y nuevamente me dice que está buscando en varios papers la información que le estoy pidiendo. Así que lo que me está haciendo es un resumen nuevamente y otra vez me referencia otros artículos. Estos artículos que podemos ver que nos acaba de colocar aquí, hay algunos que se repiten, pero hay otros que no, que son nuevos. Entonces podemos ir agregando o encontrando más paper que, como podemos ver, tenemos un botoncito que podría ser que la información de este paper me interesa, yo la podría agregar a mi librería. Por ejemplo, podemos ver que ya lo tenemos aquí. Aquí me dice que yo podría iniciar un nuevo chat también, pero te puedo mostrar que acá tenemos ya agregado este artículo en la librería. Si yo le hago un clic aquí, me dice que va a agregar un nuevo chat específicamente sobre el artículo que acabamos de seleccionar, que como podemos ver lo acaba de abrir porque es el que me interesa. Aquí ya me muestra un resumen del tema, los puntos importantes, y yo podría hacerle cualquier pregunta. Vamos a preguntarle cuáles son los puntos relevantes de la investigación. Vamos a ver si nos
lo indica según la revisión de la literatura. Nos dice cuáles son los puntos relevantes. Le voy a preguntar si puede crear 5 preguntas de verdadero y falso sobre la información del paper. Y bueno, me ha dado ahí con los resultados. Debí haber sido un poco más específico y haberle dicho que no me dé las respuestas, pues para poder practicar y ver así. Pero lo que quería probar era que sí pueda crear preguntas, así que podemos interactuar con la información del paper que tenemos en nuestra librería. Si hacemos un clic aquí, volvemos a nuestra pantalla inicial donde podemos ir ahondando en el tema y podemos ir agregando, como podemos ver aquí, artículos a nuestro paper, a nuestra investigación. Aquí podemos, por ejemplo, abrir un nuevo chat con otro artículo y aquí nos dice de qué trata, los puntos importantes. Le vamos a preguntar cuál es la metodología de la investigación y nos dice qué metodología ha seguido el artículo. Nuevamente estamos aquí con los puntos. Si hacemos un clic, seguro nos va a llevar a la sección del artículo donde habla sobre qué metodología se ha seguido. Ok, así que como podemos ver, podemos utilizar para hacer preguntas, agregar artículos a nuestra librería referente a la investigación que estamos haciendo, lo que me parece que nos puede ayudar a encontrar información de manera más efectiva que utilizar un buscador típico. Voy a volver a hacer un clic aquí para volver a irnos a la página principal. Vamos ahora a probar con un artículo científico. Voy a cargar este artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial directamente, así que lo vamos a cargar. De seguro lo está analizando y bueno, pues ya tenemos aquí el artículo que acabamos de cargar. Nos está dando nuevamente el resumen, los puntos importantes, nos muestra asimismo el número de páginas que tenemos, lo acaba de agregar a la librería y podríamos hacerle pues asimismo preguntas directamente sobre el artículo. Le voy a preguntar cuáles son los hallazgos más relevantes del artículo y nos los está dando, ¿verdad? Así que asimismo eso lo ha tomado de diferentes secciones del paper, pues que si hacemos un clic aquí, vemos que nos lleva a esos puntos de donde ha tomado y ha creado el resumen. Así que podemos ir creando nuestra librería sobre el tema específico, lo cual me parece interesante, súper buenísimo para tener otra alternativa para iniciar una búsqueda sobre un tema en particular que querramos investigar. Lo que no logro ver aquí es que no podemos, por ejemplo, nuestra librería crear carpetas para poder agrupar nuestros temas de investigación. Yo aquí lo que sí le puedo agregar es un tag. Yo voy a marcar, por ejemplo, todas estas, le voy a agregar un tag y le voy a poner, sí, por ejemplo, ahí, de tal manera que si tengo mi librería, pues al hacer un clic en ahí, seguramente me va a mostrar solamente los temas que van sobre esta etiqueta que le he puesto. Vamos a hacer otra pregunta sobre otro tema. Le estoy preguntando sobre las redes sociales y los centennials. Y este es otro tema muy aparte de lo de acá. Por ejemplo, vemos aquí tenemos. Entonces, si yo hago un clic en mi library y hacemos un clic sobre IA, solamente me va a coger los que están con esa etiqueta y no está tomando el de redes sociales. Entonces de esa manera podemos seleccionar aquellos artículos que están relacionados sobre un mismo tema. Acá tenemos unos botones que nos permiten abrir, podemos ver la etiqueta, podemos ver las fechas, podemos engancharlos, editar el título o borrarlos. Yo podría cambiarle el título del tema aquí. Por alguna razón le puedes colocar
sección del marco teórico. Podríamos quitarle esto de aquí y decirle que esto es parte del marco teórico, ¿no es cierto? Entonces eso te permitiría saber cuáles son los artículos que van en tal o cual sección o los estás utilizando y te va a permitir pues una mejor organización. Eso me parece muy bueno. Vamos a el de las redes sociales. Voy a quitarle el de las redes sociales, lo voy a marcar para agregarle un tag y le vamos a poner, por ejemplo, social media. Si hacemos un clic en library, vamos a ver que tenemos las dos etiquetas, tenemos los artículos donde podemos ver cuáles son de IA y cuál es de social media. Si yo hago clic aquí, pues me va a salir solamente este que está relacionado y el de acá, de tal manera que así los puedas agrupar y categorizar y pues no permitan, no dejen que todo esto se vuelva un problema luego trabajar con ello, lo cual pues se aprecia muchísimo. Bueno, y me parece interesante, ¿no? Es una buena opción. Tienes otra nueva alternativa para buscar información validada, científica, en base a artículos y a papers publicados. Bueno, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, déjame un like. Síguenos, que en el canal tenemos más videos sobre herramientas de inteligencia artificial. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.